Buenos días a todos y bienvenidos a todos. Para aquellos que quieren continuar en inglés, quédense aquí. Las personas que desean escuchar la versión en español, por favor, elija el idioma oprimiendo el botón en forma del círculo donde dice español en la parte inferior de la pantalla. Gracias. De nuevo, bienvenidos y buenas tardes a nuestros asistentes en directo de hoy. Estamos agradecidos de que estén aquí presentes en nuestro seminario Hablar es Sanar, Salud Conductual Integrada, Bilingüe y Bicultural Sostenida e Informada por el Trauma. Soy la doctora Tiffany O'Shannon, soy anfitriona del seminario hoy. Mis pronombres son femenino, mujer blanca, cisgénero de 40 años, pelo rapado de un lado, castaño hasta la barbilla del otro lado, top negro. Estoy actualmente en año sabático, pero volveré en otoño como coordinadora del programa del Departamento de Asesoramiento en San Francisco, la Universidad de San Francisco. Estoy trabajando con la investigadora, la doctora Julie Bronister, coordinadora de nuestro programa, y Molly Steer, coordinadora de nuestro programa de asesoramiento escolar. Quiero presentar a Cristina Caviles, asistente de programa, responsable de las cuestiones técnicas, y también Chini Egwe, Shirley Tang, por su apoyo continuo. Les agradezco. Me gustaría reconocer que los campus de San Francisco están en la tierra ancestral Ramaytush Oshole. Reconocemos que trabajamos en tierras y aguas ancestrales de otros pueblos y naciones aquí en la Bahía y todo el mundo. Nos comprometemos a garantizar que este seminario web sea accesible para nuestro público. Los subtítulos están disponibles. Si no se cumplen sus necesidades de acceso, por favor mande un chat directamente al anfitrión o presentador. Les agradecemos su comentario, apoyo y opiniones. Este es el quinto webinar por nuestro proyecto de formación integrada de consejeros de salud conductual centrado en la equidad y la justicia, totalmente financiado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Un par de cosas antes de comenzar. Si es uno de los beneficiarios de stipendio y están interesados en recibir unidades de educación, presten atención a lo que se va a dar en el chat para inscribirse. Como recordatorio, este es un webinar grabado en Zoom en vivo, pero no se puede activar el video ni el audio. La función de chat está disponible para compartir recursos, emojis de apoyo. Si desea formular una pregunta concreta, hágalo a través de la función de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla Zoom. Eso va a llevarse a cabo en los últimos 10 o 5 minutos. Presenten sus preguntas a medida de que vayan surgiendo y se contestarán. Me complace presentarles a nuestro ponente de hoy, el doctor Brian Rojas Arauz, inmigrante afrolatino de ascendencia costarricense y panameña. Recibió su licenciatura en psicología de la Universidad Estatal de San José y su maestría en consejería en terapia matrimonial, familiar e infantil, con doble énfasis en consejería universitaria, aquí en nuestro departamento. Continuó y se graduó de un doctorado en consejería psicológica, especialización en servicios psicológicos, investigación en español en la Universidad de Oregon. Su investigación se enfoca en el bienestar psicológico, Latinx, experiencias de inmigrantes y Dreamers, acceso de comunidades indocumentadas a la salud mental y educación. Su disertación, titulada Sanación sin documentación, Strengths and Resilience, utilizó testimonios y datos como poesía para identificar los retos, así como factores de protección y las fortalezas psicológicas de los estudiantes indocumentados. Tiene más de 10 años de experiencia proporcionando servicios bilingües de salud mental y trabajando con comunidades de habla hispana, incluyendo niños y adultos. Director de Latinx y Servicios de Lengua Española en Reaching Hope, clínica de trauma que trabaja con individuos y familias que son víctimas de delincuencia, los trabajadores de primera línea, empleados de la Fiscalía, empleados de servicios sociales. El doctor es un miembro adjunto de la Facultad de Psicología Internacional de Desastres de la Universidad de Denver. Trauma y Salud Mental Global, donde enseña y supervisa. También es psicólogo licenciado en trauma, cofundador de Lakesh Counseling Education y Consulting. Doctor Rojas Aures es educador hip hop
Dreamer, director de documentales, poeta slam, autor y académico activista. Estoy muy emocionada de presentarlo y de aprender de él. Le cedo la palabra. Qué linda introducción. Muchas gracias, doctora. Ya reconocimos las tierras en las que estamos en Denver, Colorado, tierras indígenas, sea lo que le signifique a cada uno de ustedes, tómense un momento para reconocer las tierras sobre las que estamos. En la agenda de hoy tenemos mucho y solo una hora. Vamos a hablar sobre diferentes cosas. No sé si vamos a salir de acá unos expertos, pero espero poder darles suficiente información en el trabajo continuo en la comunidad. La siguiente diapositiva les cuenta sobre mi experiencia y sobre lo que espero reciban hoy de esta presentación. Vamos a hacer una presentación breve de lo que es la integración. Vamos a hablar sobre los diferentes retos a los tratamientos, todo lo que nuestros pacientes merecen, valores culturales, consideraciones, cómo trabajar con ellos y también la prevención del trauma. Y por último, nos tenemos que encargar de los sanadores de un modo que tenga sentido. Lo que he aprendido hasta ahora en mi experiencia en múltiples espacios es que la gente quiere saber cuánto nos importa la gente antes de saber lo que sabemos. El lenguaje tiene que ser intencional en todo lo que decimos. 3, sentimos con el idioma de nuestra alma y las diferentes experiencias que tenemos en relación a que la terapia 3 es en conexión y en relación. Lo que hacemos importa un poquito menos. El poder establecer una relación es lo importante. 4 o 5, el espacio, aunque sea virtual, puede hacerse más acogedor. Pensemos dónde nos encontramos, qué es lo que pueden ver atrás de nosotros, alrededor nuestro. Y los planes siempre tienden a romperse. ¿Por qué cuidado integrado, atención integrada? Porque ¿cuáles son las razones por las que utilizamos esto y los beneficios de hacerlo? Pueden usar el chat si quieren hacer comentarios. Sí, la mente, el espíritu, la conexión entre ellos, el acceso, claro, todo eso es muy bueno. Eso crea un espacio diferente donde damos una atención global. Lo hacemos como, antes lo hacíamos como que el cuerpo y la mente eran dos entidades separadas, pero eso crea barreras. Pensamos acerca de esta integración, este trabajo de atención integrada es como un único lugar donde vamos. Hablamos de acceso, hablamos de un lente macrosistémico, hablamos de un enfoque generalista que nos permite es trabajar con muchas personas que se enfrentan a diferentes retos. Lo que queremos crear es pequeños cambios en un gran número de personas, lo que va a mejorar la salud de la población en general. Esto lo hacemos y este trabajo en parches quiere decir que no llega directamente a nosotros, pero cuando hablamos con el vecino, la vecina, el comadre, ¿qué significa cuando podemos dar buena información a alguien, alguien que puede luego pasársela a otros miembros de la comunidad? Lo bueno acerca de esa atención primaria integrada, tenemos que ver los retos, tiempo, la visita promedio. Cuando trabajé en salud o en la escuela de medicina, generalmente es una o dos veces, ¿verdad? Los pacientes complejos vienen por muchas razones. El modelo en sí pueden que nunca nos prepare a lo que va a surgir en cuanto a capacitación. Los doctores
de atención primaria dicen que no tiene suficiente capacitación en lo que es intervención de salud conductual entre cuerpo y mente, y a veces también el sobreuso de servicios, el uso exagerado de servicios, porque muchos de estos retos son los que se nos presenten en cuanto a el cuádruple enfoque. Primero, tenemos que ver cómo damos la mejor atención posible, mejorando la experiencia del paciente. Dos, de un costo al costo más bajo posible, que una visita pueda cumplir con todas las necesidades, la salud de la población mejorada, tres, y cuatro, los proveedores saludables, es decir, que los que nos cuidan tienen que estar bien cuidados. Eso dice mucho acerca de lo que es importante para la gente. En esta presentación vamos a hablar acerca del trauma indirecto, cómo cuidarnos nosotros mismos. Aunque sea esto una gran idea, algo faltaba. Sí, algo faltaba. Cuando yo estuve estudiando mi residencia, haciendo mi residencia aquí, me di cuenta que lo que faltó fue la cuestión de cultura. Entonces, el enfoque quíntuple que se creó en el año 21 y tenemos las mismas cuatro cosas centrales. La quinta, sin embargo, es de la que vamos a hablar hoy. Equidad de salud a través de un lente de respuesta cultural basado en trauma, con un contexto. ¿Cómo podemos hacer las primeras cuatro cosas sin primero centrarnos en el paciente con el que estamos trabajando? Al hacer este trabajo, tenemos que enfocarnos en estos puntos. Utilizamos los 5 puntos de la atención que nos permite traer ese lente. Las 5 A's de la atención primaria incluye la evaluación de síntomas físicos, emociones, comportamientos, factores socioculturales, riesgos, actitudes y preferencias. Lo segundo es la recomendación, los consejos, hablar sobre intervención, diferentes opciones, permitiendo ver qué es lo que funciona mejor, qué es lo que no. Luego llegamos a un acuerdo que nos ayuda a ayudar al paciente a que haya un resultado positivo. Asistimos desarrollando un plan, creando planes que puedan resolver problemas, que los problemas van a surgir y poder responder a estos. Y luego hacemos arreglos para establecer planes de seguimiento. N- Quizá uno sea el primer terapeuta con el que trabaje, no el último, pero el primero. Y seguiremos trabajando para asistirlos, para hacerlos sentir bien, con confianza. Es importante enfocarnos en lo que podemos o no podemos hacer dentro de nuestro trabajo. Mucho del trabajo que hacemos en esta salud integrada es intervención enfocada, motivación, solución, psicoeducación, concientización, ver lo que está pasando. Uno lo puede curar, le puede dar empoderamiento. CBT y ACT son algunas de las cosas que se utilizan. Esto no es una lista que incluye todo, pero son cosas con las que podemos trabajar y tener en cuenta los antecedentes culturales de la persona, su experiencia, que no son necesariamente, no se fijan necesariamente a un solo modo de sanar. Ahora que hemos hablado de por qué esta atención primaria integrada, voy a hablar acerca de la comunidad Latinx en la que me tengo especialización. Con respecto a los latinos en los Estados Unidos, hay 62.5 millones, 20% de la población aproximadamente, 54 del por ciento del crecimiento de la población desde el 2000, 1 en 5 son latinos. Un cuarto de los niños también se identifican como latinos y ahora
somos la minoridad más grande inmigrante de los Estados Unidos, en California, Texas, Nuevo México, donde hay una población mayoritaria Latinx. Se proyecta que el 28% de la población será para el 2060. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para trabajar con estas necesidades específicas que ellos tienen. Para el 2060, como dije, se proyecta que será en un 28% la población de latinos en los Estados Unidos. Viendo estos números, esto nos hace pensar acerca de los determinantes de salud social, educación, acceso, los barrios en los que viven, las comunidades en las que se mueven y la estabilidad económica, financiera, las conexiones, como una persona es saludable o no. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Estamos hablando sobre disparidades que sabemos que existen. La realidad es que el color de la piel, el código postal, no debe determinar cuánto vive uno o la calidad de vida, pero tristemente sí lo tiene. Cuando hablamos de disparidad, las comunidades latinas y negras sufren más de problemas de salud mental porque hay falta de detección, es decir, que esperan hasta que pase una crisis antes de recibir servicios. Hay falta de derivación, hay una alta necesidad de que estas culturas, que es psicología bicultural, falta de tratamiento adecuado. 85% de los proveedores se identifican como blancos, algo que necesitamos ser parte de esa solución, sea con educación, internados u otras clases. Y por último, la falta de un tratamiento adecuado a tiempo. Muchas veces vienen a vernos cuando ya están en crisis, han esperado tanto tiempo que cuando uno llega ya no están buscando servicios o ya no confían en nosotros porque nos tomó tanto tiempo llegar a ellos. También hay que hablar sobre mayorías globales, lo que tradicionalmente se conocía como minorías en los Estados Unidos. Tenemos menos acceso a un cuidado especializado. También más probable de que reciban un tratamiento no equitativo y vemos mucho racismo que viene con respecto al el modo como se diagnostican los problemas, se recetan las medicinas y nuevamente quizá esto sea inconsciente, pero al final del día tenemos que hablar con esta resistencia de racismo en las comunidades donde trabajamos. Con respecto a los asuntos de tratamiento, primero es ser latino, hispano. Esas personas probablemente buscan atención de salud mental a través de un proveedor de atención primaria. Vienen a una clínica porque estaban enfermos. Mientras ahí estaban, por lo menos en mi experiencia, se dan cuenta de que la persona puede que esté deprimida, tenga ansiedad, por lo tanto, puede que seamos la primera persona con la que habla sobre salud mental. No tenemos que hacer la suposición de que como la persona no habla con nosotros, no le pasa nada. Las comunidades de color particularmente se las han escuchado de diferentes modos, con una sabiduría y respeto. Ya algo se está haciendo, sin embargo, puede que seamos los primeros en estar con ellos, en obtener ayuda. Segundo, la pobre comunicación con respecto a la atención de salud es un tema que no hay, es un problema porque a veces no hay suficientes proveedores de salud mental que hablen español o que sean bilingües. Y a menudo vemos a miembros de la familia que hacen la traducción. Yo enseño en un programa donde tenemos una supervisión en español, donde nos enfocamos en la necesidad clínica del idioma.
de poder hablar con los clientes, con la realidad. La realidad es que no andamos caminando todo el tiempo hablando de modelos o inclusive con aquellos que se han graduado de de programas. Aprendemos el idioma a medida que lo vamos aprendiendo. Es decir, que esta es una habilidad que necesitamos desarrollar. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que seguir trabajando para poder, a veces cometemos errores, sí, a veces no tenemos que tener todo el idioma clínico para tener éxito, no hace falta. Muchas veces brindamos el servicio en inglés, no hablamos sobre depresión como un montón de síntomas que necesitan o que necesitan un diagnóstico. A veces decimos, la vida es dura, pasan cosas, hay una tristeza profunda que podamos sentir. El recordar que menos es más, el mantenerlo simple, quizás sea el modo de conectarnos mejor con la gente. Y por último, los pacientes bilingües se lo evalúan de diferente modo cuando se lo evalúan en inglés versus español. Normalmente no se los trata eh, tanto como el inglés, como, perdón, como las personas blancas. Y a veces algo se pierde en la traducción, el modo como nos sentimos, ¿verdad? Cuando experimentamos un trauma. Vamos a hablar de trauma. Cuando pasamos por algún trauma, lo experimentamos en el idioma que es principal en nosotros. Cuando hablamos de trauma, el tener a alguien que cambie el idioma que utiliza lo hace salir de esa experiencia. Podemos sentirnos con más profundidad cuando la persona habla el idioma que prefiere. Y por último, esta representación somática de salud mental tiene problemas que lleva al mal diagnóstico. Al hablar de trauma, el pensar el modo como diagnosticamos el trauma, el modo como lo hablamos, trauma y identidad política. ¿Cómo interactúa eso en los servicios que estamos brindando? Voy a pasar al chat por un momentito. Sí, experimentamos el drama en el idioma en el que vivimos. Gracias por las palabras. No lo voy a leer todo porque tenemos poco tiempo. Pregunto, ¿cuáles son algunos de de los retos en cuanto a la utilización de servicios? Cuando pensamos acerca de clientes latinos, ¿cuáles son los retos a los que ellos se enfrentan? Estigma está en la lista, claro. Gracias, Abna. ¿Qué más? Estigma, claro. Idioma, estatus inmigratorio, el tiempo de ser indocumentado, la cultura, transportación. Quizá no sepan que son elegibles para recibir servicios o cuáles son los servicios que existen. A veces hay servicios por diferentes razones. Seguro médico, el no tener acceso al seguro. Aquí están los retos, creencias espirituales, la normalización del trauma. Eso es algo de lo que tenemos que hablar más a menudo. Sí, hemos pasado por mucho, así que aguanto mucho. O no se compara con lo que nuestros abuelos pasaron. Estos retos de salud mental, el no confiar también en el sistema. Ahora pensemos acerca de cuáles son los retos a los que los proveedores se enfrentan. Serían algo así, ¿verdad? Exigencias que compiten. A veces nos toma mucho tiempo atender a una persona. Ceguedad con respecto a la cultura, el no saber lo que significa trabajar con alguien que es Latinx. Pongamos a todos en el mismo grupo. Somos un grupo absolutamente diverso. Somos similares de muchos modos, pero también nos conectamos de muchos modos culturalmente, pero a la vez hay diferencias que son tan importantes.
para los proveedores que hablan español, absolutamente, es reconocer que el español no es el único idioma que hablamos como Latinx. Hay muchos dialectos indígenas, idiomas que todavía se usan. Es importante reconocer esto al hacer el trabajo. Yo sé que para mí hubo momentos en los que me llamaron para trabajar con alguien. Oh, sí, llame a Brian, que habla español. Llegaba a un cuarto donde había una mujer brasilera esperándome y supusieron que yo hablaba el idioma. Se dieron cuenta que yo no hablaba portugués. Terminé trabajando con esa persona de todos modos, pero ella me habló portugués, yo hablé español. De algún modo en el medio nos encontramos y pudimos presentar esta idea de que hay mucha diferencia. Mixteco, variaciones de diferentes idiomas. A muchos de nosotros no hablamos el español. Ni siquiera sé si lo puedo poner en mi currículum. El no decir que continuamos aprendiendo a hacer las cosas mejor, pero muchas veces trabajo con mis estudiantes y les digo, si mi mamá viniera a buscar servicios, ella lo perdonaría si usted no conoce todas las palabras. Es mejor a que tenga que hablar todo en inglés. Nuestra propia vergüenza de que vamos a decir las cosas mal o no la vamos a explicar bien, eso se entromete en lo que queremos hacer. El cansancio, el agotamiento también tiene parte de esto. Mucha gente se retiró de este espacio porque no nos encargamos en cuidar al sanador. El estigma, el prejuicio son los dos puntos importantes, los dos puntos finales. Ahora, ¿cuáles son las suposiciones que yo hago antes de ver a alguien? A menudo yo le digo a la gente que se identifican como afrolatino, costarricense, panameño, y no quiere decir de que vamos a saber cómo trabajar con alguien que se ve de cierto modo. El tener siempre ese entendimiento humilde de quién es y el de ser sensible a la cultura de la gente. Con respecto a servicios culturales y bilingües, hablo siempre de esto. Eso significa mucho. Los individuos que hablan el inglés limitadamente probablemente reciben menos salud mental. El dar servicio de salud mental a una persona en su idioma puede mejorar el tratamiento y el resultado, tratando los diferentes factores culturales que pueden afectar la salud mental del individuo. Estamos hablando del contexto en el que ellos existen, el reducir las disparidades de salud y mejorar el acceso a la atención para estas poblaciones menos atendidas. Yo siempre digo, la experiencia de inmersión es importante. Ubíquense, póngase usted en el lugar de otra persona. Por lo menos le puede ayudar a entender lo que es vivir eso todos los días. Y por último, hay una exigencia creciente de servicios sensibles con respecto a cultura e integración. Ahora, es importante que el modo natural de ser de la gente es estar el uno con el otro. Tenemos que volver a conectarnos y hablar con la gente. Esa conexión cuando pensamos acerca de actuar, eso es estar concientizado. Cuando hablamos de los cuatro acuerdos, estamos hablando de asegurarnos de que prestamos atención en el modo como pensamos, como hablamos. Eso yo uso en la práctica clínica como un método de sanación. Si no sabe cuáles son los cuatro acuerdos, pónganlos aquí en el chat. Me voy a asegurar de que lo reciben. Eso es algo que puede pasar a otros. Cuando hablamos de clientes Latinx, esto se aplica a los valores culturales. Si esto no es algo que ustedes
con lo que trabajan todos los días, es algo que quiero que lo piensen con más intención. Por ejemplo, el familismo. Eso quiere decir que centramos a la familia. ¿Cómo incluimos a la familia en el trabajo que hacemos? El respeto. Hay un nivel alto de respeto que debe haber durante la comunicación, algo que en el momento en que entran, el hecho de tener el título de doctor, terapeuta, el reconocer ese poder, ese respeto que nos quieren dar. Fatalismo, en tercer lugar. El fatalismo nos cuenta que muchas personas dicen, bueno, sí, esto es algo que pasa, esta es la carga que tengo que llevar. Muchas veces nos cuesta pedir ayuda. El poder crear un espacio donde eso exista, de que merece a recibir ayuda dentro de ese sistema. Simpatía, personalismo, habla sobre la importancia de crear espacio para que nosotros podamos hablar cómo están sus niños, cómo está su esposa, en lugar de hablar directamente del tema. Espiritualidad, el crear un espacio para que haya una relación con su Dios, con su religión, con la naturaleza. No tenemos que creer en X, Y o Z para respaldar a alguien en su creencia. Confianza, ¿cómo utilizamos esa confianza difícil de obtener y no romperla? Toma mucho tiempo lograr la confianza de alguien, esa interacción y no romperla. Es un sistema que una y otra vez los ha abandonado en muchas veces. La vergüenza de no molestar. ¿Qué es eso? Vergüenza de necesitar ayuda y de que no queremos molestar a nadie. Muchas veces hablo con clientes y me dicen, bueno, yo no quiero ser una molestia. Quizás hay alguien más que necesite más ayuda que yo porque tomo el lugar de ellos. El poder usar la fe y el poder pensar de un modo como nos podemos comunicar. Comunicación en contexto, alto o bajo. El contar toda la historia para llegar a lo principal que le quiero contar. La realidad es que hay partes importantes que tenemos que oír, que se encuentran de eso, de esa comunicación alta, contexto alto. A veces esa es la esencia, ¿verdad? Toma un par de minutos extra para permitir que alguien les diga cómo llegaron donde están. ¿Puede eso hacer la diferencia en mantener la confianza, el personalismo? Esto no es una lista completa, pero es algo que en lo que tenemos que pensar. También tenemos que ver a la comunidad latina, que tenemos que verla como un grupo roto, descompuesto, que necesita ayuda, como lo centran los medios, como que, ay, pobrecitos, pero en realidad hay mucha fortaleza que traen al trabajo. El doctor Adames y Chávez Dueñas identifican 7 fortalezas psicológicas para los latinos. Pero esto es cierto para todos y todas las personas con las que trabajan. Primero, tenemos, a ver, reconocer las fortalezas de los afroamericanos y cómo lidiar cuando la historia les dijo una y otra vez que están rotos. A través de mi disertación, determiné los 7 puntos de los estudiantes sin documentos, indocumentados, cuáles son estas fortalezas que ellos tienen. A veces ellos no son ni aquí ni de allá, pero pueden ser tanto de aquí como de allá también. ¿Cómo utilizamos estas fortalezas para respaldarlos, verdad? En segundo lugar, tenemos que hablar acerca del enfoque clínico, el lente que utilizamos, respondiendo al trauma, utilizando un punto de vista feminista y multicultural, una fortaleza enfocada, utilizar narración, justicia social, es importante
CBT, ACT, son cosas que podemos moldear con respecto a antecedentes culturales y piensen también acerca del mapeo cultural, las identidades de nuestros clientes, de dónde vienen, son, son puentes o son barreras. Si tiene su teléfono, este es el link para el CIF. Es un modo responsable cultural de preguntar acerca de la salud mental. ¿Cómo se responde a esto? Generalmente, permitirse, darse permiso de no quizás ser el experto, pero sí un colaborador en el trabajo que hacemos para que el trabajo sea exitoso y lograr los resultados que queremos ver. También empoderando a nuestros clientes a que puedan ver eso. Quizá necesite ayuda, siempre tienen ese poder. La segunda parte habla acerca de la respuesta al trauma en problemas de salud mental, informado por el trauma o en respuesta al trauma. ¿Cuál es la diferencia y por qué nos debe importar? Bien, veo que estamos poniendo los 4 acuerdos en el chat. All right. Given the time that we have, I'm going to run through it. The latter is active versus passive. Thank you, Sabna. Bien, Absolutely, right? Trauma informed. I can be super dado el knowledgeable because I tiempo, read all the books. vamos a ir directamente al grano. Puedo estar muy informado con respecto al trauma, pero ¿qué quiere decir? ¿Estoy preparado para responder al trauma? Es importante de ver que hay diferentes tipos de trauma. El hecho de que hayas tenido uno no quiere decir que no puedas tener los otros. Múltiples traumas. Un evento sencillo, simple, un hecho, un solo hecho, o que vuelve a ocurrir en un sistema en el que el estrés postraumático ni se reconoce, trauma complejo, trauma intergeneracional, trauma racial. El trauma es omnipresente, puede afectar el desarrollo y el comportamiento. Tiene un enfoque y un impacto de larga duración. Afecta a nuestros clientes que tenemos que ayudar a veces en la respuesta a los servicios, que nosotros lo tomamos personalmente. Quizá es el trauma que se presenta de diferentes modos. Cuando hablamos acerca de lo que es el trauma, la versión corta es un hecho que se experiencia, que se pasa y que tiene un efecto negativo y de larga duración. Esa es la definición. Cuando hablamos de trauma, hay prevalencia de trauma en los Estados Unidos y es aún más alto de lo que pensamos, porque a veces no se reporta como debe. Cuando hablamos de juventud Latinx que experimentan trauma, un estudio de Ramírez del año 2017 habla acerca de por lo menos una experiencia traumática como niño y lo que eso significa para ellos y nosotros como proveedores que tratamos de atender y de respaldar a la población. Cuando nos fijamos adentro del cerebro, después de un trauma, de una experiencia de trauma, el sistema nervioso cambia, experimentamos el mundo de diferente modo. Un efecto, un evento traumático es el que toma control del cerebro y del cuerpo, cierra los procesos de mente y de cuerpo. El sistema nervioso simpático también se incrementa y estamos en esta pelea, huida y congelación. Es una respuesta muy lógica al miedo y lo hemos visto esto antes dentro de los servicios que cuando hablamos acerca de pelea, estamos hablando de que vemos este tipo de comportamiento que no significa literalmente lo que significa cuando hablamos de pelea, agresión, concentración, problemas en concentración, hiperactividad o ser explosivo en cuanto a también huida
aislamiento social, evitar a otros o congelamiento. También hablamos de expresión emocional inhibida. Estamos hablando de un comportamiento diferente. También es importante volver a aprender el diagnóstico técnico del estrés postraumático, cuál es el idioma que se utiliza y luego reconocer de que a veces eso no es suficiente. Esto es importante por muchas razones. Cuando hay un mal diagnóstico, es muy común cuando inmigrantes especialmente sean mal diagnosticados con respecto al estrés postraumático. ¿Por qué? Porque uno de los síntomas es esta perspectiva negativa. ¿Qué pasa cuando uno es inmigrante ya que ha vivido una experiencia traumática antes de la migración o durante la migración a los Estados Unidos y pasan muchas cosas traumáticas? Estoy tan contento de estar aquí, diría la persona. Estoy tratando de pasar por problemas que he tenido y estoy tratando de darle una mejor oportunidad a mi familia, a mis niños. ¿Ok? No parece estrés postraumático, no lo dijeron y han visto tantas cosas malas. Entonces, ¿cuánto de eso está realmente conectado con una visión positiva del mundo? Esta resiliencia que hay del inmigrante, esta esperanza que nos hace llegar hasta aquí. Estamos utilizando una patología con respecto a lo que ellos traen en sus propias experiencias. A veces descubrimos algo más y nos enfocamos en eso que no nos permite ver la depresión, la ansiedad que puedo estar sintiendo, puede estar conectada a una experiencia traumática. Y típicamente no se presenta solo esto. Doctor Rojas, me dicen, ¿cuál es la respuesta típica al trauma? Y lo único que he aprendido hasta ahora es que la recuperación. Fuera de eso, todo es justo. Los detonantes del trauma muchas veces no son claros, no se notan a menudo, pueden ser invisibles, pueden ser menores triviales, pueden ser sin control, no siempre tienen que tener sentido y a veces ni nos damos cuenta que existe. Es importante que nosotros validemos esta experiencia para nuestros clientes, porque a veces aprendemos con ellos. Es importante también reconocer que no siempre vamos a terminar. A veces podemos iniciar el trabajo, pero a veces tenemos que entregarlo a alguien más, a un siguiente proveedor que pueda hacer el trabajo con el alma. Esto es un tratamiento integrado para que la persona pueda seguir su vida y seguir siendo atendido por el siguiente proveedor. También diferenciar lo que es el estrés postraumático, el trauma. No siempre el trauma lleva al estrés postraumático. A veces la persona puede recuperarse y hay muchas cosas malas que le pasa a la gente que pueden afectarles profundamente y que no se considera como trauma. El trauma racial es uno de esos. Según la descripción de lo que es el trauma, es, perdón, Alexa off. perdón, el sistema de Alexa se encendió. Me disculpo. El trauma El trauma racial a veces no entra dentro de lo que es el estrés postraumático, porque quizás su vida no es amenazada en ese momento, pero es como una microagresión que no te va a matar por sí misma, pero 1000 veces, si pasa 1000 veces, sí va a tener un impacto de larga duración traumático. A veces Specific spaces. I think it's important. nos dicen que tenemos que movilizarnos dentro de espacios específicos. Es importante utilizar prácticas basadas en evidencia, que quizá no se encuentran en los libros que leemos o la capacitación que recibimos. Al fin y al cabo, estamos de acuerdo de que el trauma no discrimina, le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento. La persona que ha emigrado recientemente de áreas donde hay problemas sociales puede tener un gran elevado
elevada tasa de estrés postraumático. Hay una susceptibilidad para estos grupos étnicos minoritarios. Creo que hay un nivel más alto de racismo al que está expuesto a eventos traumáticos, inclusive cuando hablamos de cómo darle a la sociedad su parte, su responsabilidad en la experiencia traumática en la población a la que atendemos. Bueno, sé que ya les he dicho muchas cosas. Vamos a hablar sobre la última parte, lo que es la respuesta al trauma y también el trauma indirecto. Es un cuidado, una atención con compasión, intervención, enfoque más que intervención. Respaldamos la sanación y la resiliencia. Uno puede ser un proveedor que responde al trauma de un modo en el que respaldamos al paciente, al cliente. Recuperación y sanación son posibles. Damos esperanza a nuestro trabajo. Hay gente que cree que no hay nada que pueden hacer para sentirse mejor. Tenemos que ayudarles con factores de protección para facilitar la sanación y la resiliencia. Y la sanación sucede dentro de un contexto de relaciones. ¿Qué significa dar este tipo de servicios? Damos servicios que cuentan, que reconocen el rol del trauma en el modo como la gente busca y participa en estos servicios. El tener un jovencito que llega a mi consultorio y me dice, al diablo con esto, al diablo con lo otro, no necesito estar aquí. Y yo tengo que poder escuchar eso, aceptarlo. Sé que tienes que estar aquí. ¿Y qué hacemos entonces? Es más fácil para nosotros sentirlo como un ataque personal. ¿Por qué me insultas? Te estoy ayudando. Pero no nos dan estrellas por ser buenas personas. Tenemos que abrir el espacio, centrarnos. Estamos aquí para ayudar. Y muchas veces lo que nos quieren decir es, yo sé, no quiero que se asusten si les insulto un poco. Profesionales que responden al trauma tienen prevalencia, entienden los efectos del trauma social, biológicos, neurológicos, reconocen los asuntos relacionados al trauma y lo hacen de un modo colaborativo, de apoyo y con habilidad. Hay 6 principios claves en relación al trauma: la seguridad, la colaboración, la voz, la elección, la confianza, el apoyo de los pares y los temas de identidad cultural y de historia. Busquen los 6 principios claves, van a poder encontrar un artículo sobre esto. Con respecto a seguridad, la seguridad antes del aprendizaje. El temor con respecto a la habilidad de pensar claramente en cuanto al comportamiento que comunica los sentimientos. El medio ambiente y las actividades pueden calmar las relaciones, pueden sanar el equipo, trabajar en equipo y las conexiones en diferentes sistemas. Y nos podemos comunicar, conectar. Es importante ser intencional del modo como hablamos acerca del trauma. ¿Cómo pasamos del qué tienes de malo? ¿Por qué vienes a mi consultorio a atacarme? Pasamos de eso a ¿qué pasa contigo? Es importante el idioma adecuado, estar preparado. Es importante para nosotros asegurarnos de que cuáles son los protocolos a seguir. Right. How did you navigate that El with the trauma que nos comunican lo tenemos que reportar, tenemos que saber lo que se debe y lo que no. También quizás nos damos cuenta que no podemos ayudar a esta persona hasta el final, pero sí podemos derivar al cliente a otros centros, a otros proveedores. Las estrategias de regular
la primero, la de regular. Prestar atención al medio ambiente, sobre el espacio donde estamos, los olores, las luces. También que sea intencional, con concientización, manejando nuestras propias reacciones, haciendo preguntas, escuchando muchas veces, en muchas ocasiones, tratar de ver qué es lo que el comportamiento nos está comunicando. Que el drama es duro, es difícil, limitar las preguntas, escuchar simplemente. Hay muchas cosas que podemos hacer en lo que se relaciona a las imágenes, el trabajo de imágenes, de respiración, ejercicios de yoga. Luego, crear esta relación, esta conexión de concientización, relacionarse con el cliente, prestar atención al tono de voz, pensar acerca de lo que significa la relación con el cliente, lo que él necesita, tratar de resolver el problema y la confianza, crear confianza, una otra vez ganarse esa confianza. Y la razón, por último. Ne- Limitarse a estos comportamientos negativos, revisar estrategias, enfatizar en ser, en dar esperanza, en celebrar y en dar las oportunidades. Se niega el trauma o es un trauma informado. Los servicios tradicionales, los modelos de servicios tradicionales a menudo niegan o minimizan la experiencia de los sobrevivientes del trauma. Tenemos que hacerlo de un modo de seguridad, opción, empoderamiento, colaboración con el cliente. Doctor Rojas, nos quedan 2 minutos, me dicen. Bueno, en cuanto al trauma indirecto, lo más importante, reconocer que puede ser esto también una herramienta. No tiene que ser bueno o malo, no tenemos que darle un nombre, es contagioso, sí, es omnipresente y lo vamos a experimentar cuando trabajamos con comunidades que tienen historial de trauma. Es importante también reconocer que a través de ese trauma podemos tener empatía y entendimiento, desarrollar habilidades, pero no lo podemos hacer sin concientización, sin nuestro propio cuidado. Si tuviéramos más tiempo, diría, ¿cuáles son algunas de las cosas que su familia y su comunidad tienen que lidiar? Cosas como la falta de tiempo, injusticia en el sistema, requisitos, trauma, desamparo, pobreza, conflictos familiares. Muchos de ellos hemos sobrevivido a una pandemia global. A veces, estas son las exigencias a las que nos enfrentamos y cuáles son las exigencias a las que ustedes se enfrentan. Y podemos copiar la misma lista exacta. Es importante cuidar al sanador también. Y el modo como lo hacemos es cómo empoderamos al proveedor. Lo podemos hacer de múltiples modos. Esta es una rueda de empoderamiento. Tenemos que saber que estamos de acuerdo con el cliente. En segundo, la supervisión, la consultación, que tenemos a alguien a quien respaldar, que no lo hacemos solos. Alguien que nos respalde, perdón, un supervisor listo y disponible para ayudarnos, para respaldarnos. Número tres, ¿cómo definimos el éxito? Los clientes, bueno, el cliente volvió o el cliente está aprendiendo lo que les enseñamos o yo soy como mi cliente, quizá, pero es una validación externa que a veces no recibimos, ¿verdad? Todas estas cosas no podemos controlar a veces. Les pido que piensen en su éxito. Ahí estuve, preparado, presente, con atención, di lo mejor de mí, di mis herramientas. Si alguien las usa o no, no puede ser una medida de éxito, porque eso lleva al agotamiento. Si todos mis clientes me quisieran
Si siempre estuvieran ahí, siempre hicieran sus tareas y sus cosas, le podría decir sin duda que no ha tenido éxito por 11 años, ¿verdad? Nos aseguramos de tener un rol claro de lo que hacemos. ¿Cómo lo hacemos de un modo que tenga sentido, con límites saludables? Hay gente respetando los límites. Podemos pedirnos, otorgarnos tiempo para cuidarnos. Siempre yo le digo a mis estudiantes, cuídense ustedes primero. Tiene 168 horas todas las semanas, no importa quiénes son. ¿Qué tienen que pasar en esas 160 horas? Trabajar, hace falta transportación, cuidado de higiene. Lo último que agregamos, y les reto a que lo hagan en primer lugar, que al principio de la semana puedan bloquear 1 hora, 10 minutos, media hora, lo que sea que se les permita, y que protejan su trabajo, sus clases y sus clientes, el tiempo con sus clientes. Eso es una práctica, y muchas veces es una práctica difícil porque venimos de familias que nos han dicho acerca de cuáles son nuestros cuidados, cuál es nuestro cuidado, qué significa cuidarnos a sí mismos. Vivimos en una sociedad que nos dice que es una pérdida de tiempo, es mucho pensar en uno, pero todas estas cosas que traen a todas estas personas a este único espacio para que nosotros podamos cuidarnos, tenemos que estar conscientes de dónde estamos, conscientes de este trauma indirecto o secundario, con balance. De un vaso vacío no podemos dar, y tenemos que lograr ese balance, llenar la taza hasta cierto punto, y luego del mismo modo la conexión que tenemos. Nos curamos a nosotros nos mismos a través de conexiones. Los 8 modos de cuidarnos. Aquí están. Y muchas gracias por estar conmigo en esta última hora. Les agradezco muchísimo. Muchas, muchas gracias. Sé que hay tanto ahí. Nos faltan unos 2 minutos. No hay mucho tiempo para preguntas, pero sí estamos recibiendo mucho, mucho amor, mucho empoderamiento. Una de las preguntas, estaba hablando usted del éxodo de proveedores y qué es lo que nos ayuda a permanecer. Pero este marco, ¿verdad? Nos ha dado. Sí, absolutamente. Si quiere, puedo contestar alguna pregunta. Y también, si no, ese código QR es para una encuesta, no la que les va a dar los puntos. Asegúrense de hacerlo este también. Este es para mí. ¿Qué recibieron de su presentación? ¿Qué más necesitan? O cualquier cosa que me quieran pasar. No sé si hay alguna pregunta. No he habido ningún comentario en la pregunta y respuesta. Nada más todos se enfocan en agradecerle mucho a usted. El código QR, si quieren compartir datos específicos, van a ir directamente al centro. Y luego el link que Cristina ha puesto en el chat, si ustedes están recibiendo puntos, asegúrense de inscribirse para asegurarnos de que se le da el crédito por estar aquí presente, y van a recibir el certificado. También grabamos todo esto. El canal de español también. Siempre pueden tener acceso en la página web. Van a poder tener acceso ahí a la página web. Hay tanta información de lo que es el trauma, cómo lidiamos con el trauma, cómo estamos presentes y ayudamos. Alexa también, cuando habló de discriminación racial, trauma indirecto, tantas cosas que podrían ser una clase completa. Muchas gracias. Gracias por darnos su experiencia personal. Le agradecemos muchísimo esto. Sí, esto va grabado al YouTube. Muchas gracias. Toma un par de semanas
to get that up onto YouTube to edit it in those days, but it will be there. If you want to know when it's available, subscribe to our YouTube channel. Para You found poner it. esto en el canal de YouTube. Right? Like and subscribe. But that's us. We also have a LinkedIn community of folks who are interested in this. And that's También also tenemos una comunidad en LinkedIn, So, lots of ways to stay connected. muchos modos de estar comunicados. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por su trabajo. Gracias. Si hay algo que puedo hacer, les agradezco a todos. Gracias. Afternoon, everyone. Buena tarde para todos. Gracias.